Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Lamentamos la demora, la breve demora que hemos tenido por cuestiones técnicas, pero creo que hemos salido ganando al disponer de una doble pantalla para presenciar más el soporte visual de la conferencia de hoy. Hoy estamos continuando con este ciclo de visitas culturales a espacios conventuales del Arzobispado de Granada y tenemos el grandísimo honor de contar con el profesor Antonio Orihuela Uzal, que nos va a hablar del legado cultural islámico en los conventos de Granada. Y a su vez va a ser presentado por una persona que es al menos gratísima para mí, es un extraordinario profesor de Historia del Arte, que es el profesor José Manuel Gómez Moreno Calera, a quien gustosamente cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Veo caras conocidas y otros que no me conocen, pero espero que el sábado nos veamos viviendo en la Santa Isabel la Real. Mi cometido esta tarde es, lo más brevemente posible, me ruega el conferenciante, una presentación de Antonio Orihuela Uzal, que creo que no necesitaría mucha presentación, porque ya sus trabajos y su trayectoria en Granada es ya larga. Él es profesor, es doctor arquitecto de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura y es investigador de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Es una persona que desde el trabajo constante en los documentos y en la obra, al pie de obra, ha investigado sobre casi todos, podemos decir, los monumentos andalusíes. Y no Andalucía, porque también la trayectoria de la evolución de esos monumentos en la Granada cristiana ha sido constante. Forma parte del grupo de investigación, Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, que ha tenido un campo de actuación bastante importante en el ámbito de la arqueología y de lo que ahora está de moda, se llama la arqueología mural. Es decir, la arqueología no solamente de terreno de base, sino también cómo va trepando hacia arriba esa necesidad de conocimiento de la arqueología arquitectónica. Sus líneas de investigación se han centrado en la arquitectura y en el arte andalusí, con varios proyectos del plan estatal. Ha colaborado con la Junta de Andalucía, con el Patronato de la Alhambra, sigue ahora colaborando. Y se puede decir que no hay monumento granadino donde no haya metido mano. Metido mano y metido cabeza, porque primero tiene que ir la cabeza y luego pasar a la mano. En mi caso siempre va más rápida la cabeza que luego la mano. Siempre después trasladar al papel lo que uno sabe es más complicado. Su libro más trascendente para mi punto de vista, que además se agotó casi antes de salir, es Casa y Palacio en Nazarí, siglo XIII-XV. Hace un recorrido de todos los palacios de la Granada andalusí, con una eficacia y un planteamiento metodológico magnífico. Ya digo que yo recuerdo que salió en el 95 con motivo del Campeonato del Mundo y de la Granada andalusí, etcétera, y al poco tiempo lo iban pidiendo y ya se había agotado. También ha hecho una investigación más reciente de la Casa del Chapiz, los archivos públicos de la Granada Islámica. Perdonen, pero es un aviso de una medicina que me es necesaria, que ya me la he tomado. No puedo, lo demás está cortado, pero no podía parar. Bien, decía que ha hecho un estudio también muy interesante con Carlos Vilches sobre los aljibes, visitándolos, poniéndolos, digamos, casi denunciando el estado que tenían muchos de ellos y actualizando por un conocimiento de una Granada muy desconocida y poco valorada, porque es la única ciudad del mundo que conservaba esa cantidad de elementos de la tradición antigua. También ha investigado sobre la Casa Necerí de Zafra y monumentos importantes, el Cuarto de Santo Domingo. Aquí hay que hablar también de un binomio, que yo creo que lo sabe, llamaban los Antonios. Los Antonio Almagro y Antonio Orihuela era un binomio que ha sido muy activo y muy eficaz pues, para estudiar el Cuarto de Santo Domingo, el Maristán, el Castillo de Salobreña, el Castillo de la Herradura. Yo recuerdo que yo estaba veraneando un tiempo en la Herradura y no conocía el castillo, y cuando me enteré que lo habían restaurado, pues pasé por allí y me gustó, me impresionó además encontrar los testimonios de los antiguos pintando en las paredes, sin algo que desde la caverna nos sigue pareciendo, unas veces como grafiti, otras veces como creatividad particular de soldados y de ahí para arriba, ¿no?
Tiene más de 100 publicaciones sobre distintos temas y es miembro del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino y, bueno, en otros centros, en otras actividades, siempre su presencia. Yo, además, que lo he oído explicar, le decía que me recordaba lo que podía haber sido Torres Valverde. Una palabra certera, unos términos perfectamente ajustados y siempre aprendiendo algo de sus explicaciones. Creo que él va a explicar muy bien lo que el tema de los conventos, de la herencia andalusí en los conventos granadinos, porque es un tema muy interesante y además la particularidad de que casi todos esos conventos se crearon sobre esas estructuras previas, porque no olvidemos que la Granada inmediatamente cristiana había respetado las propiedades, por lo tanto solamente las de patronato regio, las que venían heredadas de la corona nazarí, eran las que pasaban directamente a poderlas repartir en esos beneficios, digamos, eclesiásticos. Pues nada más, le dejo con su justa y buena palabra y yo los emplazo a vernos el sábado en Santa Isabel la Real. Bueno, muchas gracias por la presentación y a ustedes por su asistencia tan numerosa. Voy a tratar de solamente 6 conventos o los restos que hubo en 6 conventos, porque en realidad muchos de ellos han sido segregados de ellos por el Estado, por el Ayuntamiento, para poder hacerlos visitables a lo largo del tiempo. Vamos a ir de menos a más, de los que tienen menos cosas a los que tienen más. Vamos a empezar por el convento de la Encarnación, después pasaremos al de Santa Paula, después al de San Francisco de la Alhambra, al de Santa Cruz la Real, donde está el cuarto Real de Santo Domingo, al de Santa Catalina de Zafra y finalmente al de Santa Isabel la Real. Bueno, no solo los conventos, sino la mayoría de las iglesias que se hacían hacia el año 1500 en Granada, pues todos tienen pequeños restos islámicos, porque podemos ver en sus paredes, una vez que han tenido modernas restauraciones, que han quitado algunos enlucidos, pues aparecen estas piedras, unas talladas más o menos, otras sin talla, pero todas son unas piedras de tipo arenisca, alargadas, que no son más que losas de bordes de sepultura musulmana, porque el 14 de abril del año 1500 hay una cédula de los Reyes Católicos dirigida a los frailes jerónimos de Granada, donando todo el ladrillo y piedra del cementerio de la Puerta de Elvira para construir el monasterio. Esto es consecuencia de la sublevación que hubo a finales de 1499, en el cual los mudéjares de Granada pues, perdieron la mayoría de las condiciones favorables que habían firmado en las capitulaciones con los Reyes Católicos. Y entre ellas la religión. Pasaron de ser mudéjares a ser convertidos a la fuerza en moriscos o cristianos nuevos. Quizá la iglesia que más elementos tiene es la de San Cristóbal en todas sus paredes. Y esto es también porque el 20 de septiembre de ese mismo año hay otra cédula clausurando los cementerios islámicos de Granada, con lo cual pues ya eran como una cantera de unas losas perfectamente talladas que servían para las fábricas de esas construcciones religiosas cristianas. Bueno, el monasterio de la Encarnación de religiosas clarisas fue fundado primero en la calle San Matías, pero después se refunda en 1541 en la calle San Jerónimo, frente a la iglesia de San Justo y Pastor, y fue ocupado ya en el año 1542 y constaba de 2 partes. Ven que aquí, en este dibujo de la plataforma de Vico del año 1613, se dibuja la muralla, que todavía se conservaba, la muralla de la Medina, que pasaba justo por medio de la parcela del convento. Vemos también aquí la iglesia, que hoy día ya no existe porque estaba en lo que hoy día es la Plaza de la Encarnación. En la desamortización de Mendizábal, la iglesia es derribada, pero no totalmente, sino solamente la nave central y una nave lateral, porque la otra nave se mantuvo. Y pocos años después de esa desamortización de 1835, las monjas pudieron volver en 1842 a ocupar su convento, en el que están hasta la actualidad.
En unas obras del año 2016, pues al picar los enlucidos de esa fachada a la Plaza de la Encarnación, aparecieron estos arcos, que no es otra cosa que los arcos divisorios entre la nave central y la nave lateral. O sea que la nave lateral se quedó dentro del convento y en esa restauración pues se han marcado todos los arcos y también algunas losas de sepultura que están en esa fachada. En el año 2000 hubo un proyecto de rehabilitación del convento por el arquitecto Pablo Ibáñez y este es el plano de ese proyecto y se ve claramente la estructura de la zona del claustro con la iglesia que estaría en este lado. Esta es la crujía de la nave lateral. Al derribarse la iglesia y volver las monjas, tuvieron que habilitar este ala del claustro como nueva pequeña iglesia o capilla del convento, y aquí está el jardín huerto y en medio hay esa franja, que es la franja ocupada por la muralla y antemuralla de la Medina de Granada. Vemos en este plano esa muralla que va desde la Puerta del Vir hasta la Puerta de Virrambla, que como es la zona llana de Granada, solamente la muralla era insuficiente, entonces se hace una antemuralla delante a solo 1 metro de distancia de las torres, que ya se ha encontrado en 5 sectores diferentes y uno de ellos es precisamente el monasterio de la Encarnación. Con motivo de esas obras de rehabilitación, pues hubo una excavación arqueológica y efectivamente aquí aparece la muralla con la torre, un refuerzo de esa muralla, doblando la anchura, y aquí la antemuralla. Una vez acabadas las obras, pues se ha dejado musealizado, aunque no se puede visitar, pero bueno, ahí está. Y aquí pueden ver esa torre saliente, la muralla, un espacio de menos de 1 metro entre ambas, y aquí la antemuralla, que corre defendiendo esa zona. Bueno, el segundo convento es el de Santa Paula, de religiosas de la Orden San Jerónimo, fundado en 1531, las obras finalizan en 1540 y es ocupado 3 años después. La manera de fundar estos conventos urbanos era comprar un conjunto de casas, a veces una manzana completa o otras veces media manzana, y cerrar todas las puertas, dejar una sola puerta, cerrar también ventanas y desde ese momento ya las monjas podían empezar a habitar en él. Después, en alguna zona que no estuviera edificada o derribando algunas casas de menor interés, se creaba espacio para construir el claustro y la iglesia, normalmente una actividad pues, que duraba varias décadas, pero mientras tanto las monjas habitaban en las casas que habían formado inicialmente el convento, ¿no? Y esta es la causa de que muchas de estas casas, algunas muy interesantes, pues hayan conservado dentro. Aquí vemos el de Santa Paula, cuya iglesia da a la calle Santa Paula, y existe esa calle pequeña que se llama Portería de Santa Paula, precisamente porque ahí estaba la entrada al convento. A principios del siglo XX se hace la Gran Vía, que es un gran corte impresionante de 20 metros de anchura que se hace por aquí y que corta la parte de atrás del convento, dando fachada a esa nueva vía, y entonces pues, se hace una fachada a principios del siglo XX, que es la que ustedes ahora pueden ver reconvertida en hotel, para lo cual pues, se le pusieron 2 plantas más de la que se le habían puesto a principios del XIX. Bueno, este es el proyecto de rehabilitación de ese hotel, porque las monjas jerónimas vendieron el convento cuando se fueron al actual convento de San Jerónimo, que inicialmente era de la orden jerónima masculina, pero como había sido afectado por la desamortización, pues ya inicialmente por la napoleónica y después por la de Mendizábal, pues estaba vacío y pudieron irse y vendieron a particulares este convento, con lo cual pues, se pudo hacer el hotel a finales de los años
80 del siglo XX. Este es el proyecto del estado actual cuando se inician las obras del hotel. Se ve el claustro, el gran claustro, la iglesia, y aquí se ve unas edificaciones que están en otro eje totalmente distinto y que son parte de esas casas antiguas que se compraron inicialmente para hacer el convento. Bueno, esa casa la pude estudiar en el momento en que estaban empezando a hacerse las excavaciones correspondientes al proyecto de obras, y aquí ven el plano. Estaba muy desfigurado porque se había convertido en la zona de entrada al convento. Aquí ven un torno, o sea, era el torno, y después había un locutorio pequeño en planta baja y otros dos en planta alta. Y a partir de ahí pues había una conexión con el claustro. Y esta es la hipótesis de cómo sería esa casa originalmente, una casa con pórticos en el lado norte y en el lado sur, con la sala principal en el lado norte, y después con obras en época morisca, en la cual pues había galerías en 3 lados. Bueno, esta sería lo correspondiente a la planta alta, donde se ven aquí otros 2 pequeños tornos, y esta es la hipótesis de la planta alta con galerías en 3 lados. En las obras de restauración pues se inventaron una 4ª galería para facilitar el paso de los clientes del hotel. Bueno, sobre esta obra pues escribí un artículo en Cuadernos de la Alhambra en el año 93. Y aquí vemos las fotos de antes de la obra. El estado era lamentable, estaba todo apuntalado y a punto de caerse, las galerías tabicadas en gran parte y con una galería lateral aquí que se había inventado tardíamente. Y bueno, si echamos hacia atrás, aquí se veían 2 gorroneras, lo cual indicaba que aquí debía de haber un gran arco de acceso a la sala norte, que era la sala principal de la casa, y efectivamente al tirar los tabiques pues aparece ese arco, que una vez restaurado pues un arco nazarí muy interesante, con atauriques de yeso tallado hacia el exterior, hacia el patio, y hacia el interior decoración de atauriques pintada. Este es el resultado final, con ese arco ya restaurado, las galerías, un toldo también para evitar el sol en el verano. Y bueno, hay elementos muy interesantes como zapatas zoomorfas con formas de animales fantásticos. Sin embargo, hay otras después más tardías, ya de tipo renacentista, y 2 capiteles andalusíes muy interesantes que se atribuyen al siglo XII, época almorávide o almohade, pero mezclados con zapatas renacentistas, es decir, que son capiteles reutilizados de esa posible casa andalusí que después sufrió reformas a lo largo de la época morisca hasta llegar a quedar ya incluido en lo que era el convento. Y en esa sala norte, pues en planta baja hay un gran alfarje con pinturas, y en planta alta pues una armadura también con sus elementos pintados, no se ve ahí muy bien, y en el arrocabe pues tiene una inscripción islámica a todo lo largo que pueden ver aquí abajo en letra cursiva. Bueno, el siguiente convento es el de San Francisco de la Alhambra, que en principio era de religiosas, pero después, cuando la reina Isabel las pasó al Albaicín, a Santa Isabel la Real, pues pasó a ser de la orden masculina de San Francisco. Fundado en 1492, finalizadas las obras en el 95, y también sufrió la desamortización, pero en este caso no se privatizó, sino que finalmente acabó en el patrimonio real en 1849 y ya desde entonces pues está vinculado a la Alhambra. En este plano del arquitecto conservador Modesto Zendoya de 1908 se puede apreciar la enorme superficie de su huerta en relación a
a la mitad este de la Alhambra, equiparable, aunque no tan grande, a la huerta de Santa María, que era la huerta vinculada a los restos del Palacio del Partal Alto, cuya alberca, que era lo único que se conservaba, aparece aquí en este plano de 1908. Tenemos el convento, que está reutilizando un antiguo palacio nazarí, muy interesante, reutilizando la mitad del palacio, porque realmente era un palacio como el Generalife, alargado, un patio muy alargado, cruzado por la acequia, exactamente igual al Generalife. La acequia entraba por aquí y venía siguiendo este recorrido y cruzaba el patio. Bueno, este convento fue restaurado y salvado por Leopoldo Torres Balbás, del cual estamos este año celebrando el centenario de su llegada a la Alhambra en 1923, y que realmente fue el arquitecto que salvó enormes partes de la Alhambra y que sentó las bases de la restauración científica, que es la que desde entonces se está haciendo en el conjunto monumental. Aquí ven el estado ya totalmente ruinoso del claustro, que incluso en el plan director de la Alhambra que hizo... se hace en 1917, pues se decía que no se podía recuperar. Sin embargo, Torres Balbás pues consiguió recuperarlo. Y dentro de los restos del palacio había una gran sala, la sala este, que también estaba en un estado lamentable, y Torres Balbás pues pudo salvarla sin inventarse ningún elemento de los que faltaban, por ejemplo aquí en la entrada, ¿no? Y recuperando las yeserías originales y dejando vacías como lagunas las zonas en las que no se conservaba. Bueno, aquí está la planta de ese palacio con los elementos conservados que están en color oscuro. Esta es la habitación que hemos visto antes, y en el eje de ese patio de crucero alargado, cruzado por la acequia real de la Alhambra, había una gran cuba mirador que tenemos aquí, que fue reutilizada para la capilla mayor de la iglesia del convento. Se construye la iglesia cortando el patio en dos, de modo que solamente esta mitad oriental es la que se convierte en convento, la otra desaparece. A lo largo del tiempo se había caído la nave de la iglesia y solo quedaba esto, y Torres Balbás pues no la restauró y dejó el espacio como un patio abierto. Es importante esta capilla porque en ella fue enterrada Isabel la Católica en 1504 y después Fernando en 1516, y ahí estuvieron hasta 1521, en que fueron trasladados a la capilla real. Bueno, aquí vemos cómo en el claustro Torres Balbás dejó vista este trozo de la acequia real que pasaba cruzándolo. Siempre en su técnica de restauración pues dejaba elementos de las principales etapas del monumento, de modo que con una explicación se pudiera entender cada una de esas etapas. Y como todos los grandes palacios, pues tenía su baño privado en esta zona, que apareció en las excavaciones que se hacen en 1945, y después hay otras excavaciones ya del siglo XXI en la cual pues se ha hecho una pequeña consolidación, porque no se conservan las bóvedas, solo se conserva la planta, pero sí hay interesantes azulejos en algunas de las salas. Bueno, pues vamos a ver ahora el cuarto real de Santo Domingo, que fue incluido dentro del convento de Santa Cruz la Real, de la Orden de los Dominicos, fundado el 20 de marzo de 1492, es decir, pocas semanas después de la llegada de los Reyes Católicos, y para ello ceden a los dominicos dos grandes huertas de propiedad de la Casa Real Nazarí, la llamada Almanjarra Mayor, que aparece aquí más o menos dibujada en la plataforma de Vico, aunque con algunos errores, ¿no? Porque esta sería la cuba del cuarto real de Santo Domingo, que en realidad aquí parece que la pone ya en el límite de la Almanjarra Menor, pero en realidad estaría en la mayor, ¿no?
la Almajarra Menor, y después, un año más tarde, le ceden también una gran huerta que ya estaba a extramuros, que iba desde la muralla, que venía por esta zona buscando la Puerta del Pescado, aunque en este dibujo está mal, porque la ponen por aquí como si fuera por la calle actual Seco de Lucena, y esta huerta pues que llega hasta la Carrera de la Virgen, antigua Carrera del Genil, y donde unos años más tarde pues los dominicos pues la parcelan y la convierten en el barrio de la Virgen que hoy día tenemos. Bueno, aquí se ve, aunque ya digo con errores de dibujo, esa cuba del Cuarto Real, más o menos el recinto del jardín y una edificación detrás, y después ya la iglesia, pero todavía no está dibujado el claustro actual del convento que forma el actual Colegio Mayor Santa Isabel, o sea, Santa Cruz la Real. Bueno, aquí tenemos lo mismo en un plano más moderno de Dalmau, de 1796, en que sí está bien dibujada la muralla del arrabal de los alfareros, con esa torre de la cuba del Cuarto Real, y sí ya se ve pues, la iglesia del convento con su claustro y todos los anejos que tenía en su momento. Y ya la antigua huerta baja, totalmente urbanizada, con las mismas calles pues, que encontramos actualmente. Bueno, esa cuba ha sido objeto de muchos dibujos y estudios por los viajeros del siglo XIX, empezando por Murphy, que hizo este dibujo hipotético y una planta de cómo podía ser. En realidad, bueno, pues tenía bastante exactitud. Esto es el estado en el año 1990 y esto es la planta hipotética real inicial. Y también Giró de Pranguell hizo pues, un dibujo con el jardín en ese estado. Ya se ve aquí que el pórtico pues, había sido modificado y se le habían hecho una planta alta que no tendría inicialmente, pero pues, indica la viajera Lady Tennyson en 1851 que hay un pórtico de arcos y columnas al estilo de la Alhambra. Tenemos este plano que apareció en un archivo privado en Granada y que me facilitó Cesáreo Jiménez, del año 1843, que es un plano de riego. Aquí están todas las canalizaciones y las distintas llaves, pero se ve cómo todavía en ese año, en que ya se había producido la desamortización, pero todavía no se había hecho ninguna obra, pues está perfectamente trazado el jardín cerrado con las mismas tapias de la época original y consistía pues, en una cuba y unos cuerpos laterales de edificación. Y esto es una vista de un pintor alemán en el cual pues, se ve la vista desde el interior de la cuba, es decir, desde aquí hacia el jardín, con la fuente, que originalmente, una fuente baja, que originalmente, aquí se ve en pequeño, no está grande, sino está de aquí, la fuente que había originalmente dentro del pórtico que había delante de la cuba. Esto es desde dentro, la cuba mirando al jardín. Bueno, también hay fotografías de esa época en la cual pues, se ve detrás del Palacio Antiguo de la Diputación esa cuba y esos cuerpos laterales, cuando todavía no había habido ninguna obra de modificación. Bueno, esta es la hipótesis que hizo Fernando Acales sobre cómo esa cuba inicial fue después, cuando ya se privatiza y se empieza a hacer el palacete que hubo, pues las distintas etapas de construcción. Hay que tener en cuenta que esto es la muralla, primero arriba, después se va añadiendo cuerpos laterales, se va alargando el edificio, de modo que ya tapa por completo la cuba y rompe ya el pórtico que había aquí y finalmente pues
cuando lo adquiere el Ayuntamiento de Granada en 1991, se derriban los añadidos laterales con objeto de que la torre vuelva a resultar una torre exenta, porque ya en este momento la torre había desaparecido y solo se veía una fachada. Bueno, fotos del siglo XIX, ya con esa edificación, con una pinta de palacete, pero con una construcción malísima y con los añadidos laterales. Al fondo pues pueden ver ya la gran edificación del convento. Bueno, esta es la foto en ese momento, con los añadidos y el estado en el que llega a fines del siglo XIX. Esta cuba fue usada como primera capilla del convento, mientras no se hizo la iglesia. Y ahora veremos la forma que hubo de cristianizarla y cómo se modificó. Y ese recinto del jardín original pues fue usado también con una edificación que se hace en el fondo, también como primera residencia inicial de los monjes, ¿no? Bueno, había habido un montón de modificaciones, como se puede ver, se habían añadido capiteles de otro estilo completamente distinto a los originales. Pero en 1910 hay unas obras en la cual pues ya convierten esa cuba en el salón árabe del palacete. En esos momentos, todo el siglo XIX, el neoárabe está de moda. En el Palacio Real de Aranjuez se hace un salón neoárabe que es una imitación de la Sala de Dos Hermanas en una escala un poco más pequeña. Y esta familia pues ya tenía hecho su saloncito árabe, no tenía que hacerlo nuevo, pero se hicieron modificaciones, se abrió esta ventana, se cerraron los espacios laterales y la fuente que vimos en el antiguo cuadro que estaba en el pórtico, pues la pasan al centro de la sala. A la vez pues se hace una decoración esgrafiada en las paredes, que no existió originalmente. Y hoy día, pues después de otras obras posteriores, esta misma fuente está en una alberca decorativa en el jardín de la casa. Bueno, nosotros hicimos aquí obras de excavación, primero en el 95 y después en el año 2000, y entre 2000 y 2004 restauramos la cuba. Bueno, se vio que esta ventana era totalmente falsa, de las obras de 1910, porque el dintel pues, era una viga metálica en lugar de ser una viga de madera. Uno de los elementos más interesantes de esta cuba son los alicatados de los zócalos, que como es una edificación que debía de ser de la época de Muhammad II y se ha datado por dendrocronología hacia 1280, o sea que la datación que da la historia coincide con la datación científica de la madera, pues en ese momento todavía solo había los colores fríos y no los cálidos que después vemos en los alicatados de la Alhambra en el siglo XIV. El problema es que muchos de ellos eran copias que habían hecho en la restauración de 1910, copias de escayola pintada, que ya pues el blanco después de 100 años se había puesto totalmente amarillento y estaban muy deterioradas por las humedades. Bueno, también en esa restauración de 1910 se pusieron unos tirantes para tirantar la parte alta de la cuba, que bueno, sirvieron, pero afeaban un poco pues, la visión. Hicieron una cosa curiosísima, y es que como una pared de arriba de la cuba se había movido, se había desplazado, pues para evitar ver las yeserías desplazadas, hicieron unas copias y las pusieron perfectamente aplomadas sobre un entramado de perfiles de madera. Bueno, este edificio que hace la familia que lo compra en la segunda mitad del XIX, pues ha tenido imágenes bastante cambiantes. Era un edificio sin ningún interés arquitectónico y además sin ningún interés constructivo, porque estaba
en un estado bastante ruinoso, ¿no? Incluso pues, hay fotografías de esas modificaciones cuando en el año 66 cambian esta fachada con pinta de estación de ferrocarril decimonónica y le ponen estas columnas traídas de un derribo. Y aquí podemos ver cómo esa parcela de la Almajarra menor y de la Almajarra mayor a lo largo del tiempo va disminuyendo. Podemos ver aquí que va perdiendo distintas zonas y llega, pues por las construcciones y las ventas, llega al año 1991, cuando el ayuntamiento la compra, pues ya muy reducida respecto a lo que eran las dos grandes huertas originales situadas dentro del arrabal de los Alfareros. Bueno, esto es una vista de cómo, gracias a las excavaciones arqueológicas, pues se pudo reconstruir perfectamente cuál sería el trazado de esos dos edificios laterales, el trazado interior de la cuba, la fuente octogonal que había delante y las tapias del jardín original, de la cual se conservaba esta, pero habían desaparecido estas otras, pero en las excavaciones aparecían de nuevo. Bueno, y finalmente en la huerta anexa se hicieron unas excavaciones en las que apareció otro edificio con dos patios, pero con una orientación distinta y que nosotros pensamos que no tenía relación directa con el Cuarto Real, sino que era otra edificación autónoma e independiente. Bueno, uno de los elementos más importantes, como ya he dicho, es la armadura, que es quizá la más antigua conservada en España, que se conserva estupendamente, está hecha de madera de pino, salvo estas pequeñas decoraciones engallonadas, que es de madera de cedro, para poder facilitar la talla. Al ser una edificación de propiedad noble, pues bueno, era normal que pudieran traer cedro de Marruecos, porque el cedro nunca se ha podido cultivar o producir en España, ¿no? En la península. Bueno, y aquí pueden ver el efecto de esas demoliciones de los edificios anexos, de modo que ya la torre pues, aparenta como un gran elemento saliente respecto a la muralla. Hay que tener en cuenta que esta cuba dentro de esta torre pues, es un precedente clarísimo de la Torre de Comares y del Salón de Comares, a una escala menor, por supuesto, ¿no? Y con el tiempo, pues los dominicos habían hecho una serie de escudos que aparecieron al derribar el edificio y que fueron restaurados y se han quedado ahí en la fachada. Bueno, esta es la vista. Y en el interior, pues la cristianización había consistido en hacer una hornacina, posiblemente pues para poner a Santo Domingo, me imagino, y aquí se pondría el altar y en las alcobas laterales pues, se pusieron unos coros mediante un alfarje. Aquí se ve, para aumentar un poco la capacidad del espacio, que realmente es un espacio de 7 por 7 metros y 7 de altura. El Salón de Comares es de 11 por 11 por 11, o sea que hay una diferencia en volumen importante. Y también, algo importante, se vio que esas decoraciones esgrafiadas no eran originales y, por tanto, en la restauración se eliminaron y se volvió a sacar el yeso original de las paredes, porque al ser una obra muy inicial dentro del arte nazarí, tenía pues, bastantes influencias del arte almohade. El arte almohade era más austero y alternaba zonas decoradas con zonas lisas, ¿no? Cosa que después ya no pasa en el arte nazarí del 14. El Salón de Comares pues, está al 100% decorado. Bueno, se recuperó el espacio central y los laterales, que eran unas alacenas, que se pudo saber porque aparecieron los restos de los
las improntas de las estanterías que había, pues se le hicieron unas puertas para mantenerlas como espacio cerrado. Bueno, aparecieron también en las Alanías zócalos pintados, muy parecidos a algunos de los que hay en la Alhambra, como en el patio del Harén. Y la técnica de restauración fue eliminar los alicatados falsos que habían puesto en 1910 y dejar solo los originales con las lagunas correspondientes en las partes bajas, porque debido a las humedades de capilaridad pues habían desaparecido. Todas las yeserías estaban totalmente encaladas. Al quitar la cal, pues aparecieron unas decoraciones de atauriques pintados con una filigrana muy interesante que finalmente pues se pueden ver ya en su totalidad. Y aparecieron pues muchos colores que habían sido protegidos en cierto modo por las diferentes capas de cal que se le había dado a lo largo del tiempo. Bueno, y finalmente pues el gran alicatado de las jambas de la entrada, que es una obra de una calidad extraordinaria, incluso con decoración epigráfica. Y esto es una hipótesis que hicimos de cómo podía ser esa edificación en relación al jardín que en su momento habría en la etapa original. Bueno, y esto es ya la obra actual, en la cual pues, el edificio del XIX pues, se ha reconvertido en un edificio del siglo XXI. Bueno, pasamos ahora al convento de Santa Catalina de Zafra, que ven aquí en la carrera del Río Darro. En su momento la calle principal era la calle que iba paralela por arriba, la calle Portería de la Concepción, en el cual pues, la casa de Zafra, que fue una de las casas que formaban parte de esa manzana que se compró para hacer el convento, pues tenía ahí su fachada, igual que el Maristán tenía aquí su fachada. O sea que esta era la calle importante, porque este tramo de la carrera del Darro es de principios del siglo XVII, o sea, no existía en la época nazarí. Bueno, este convento es de religiosas dominicas, fundado por Hernando de Zafra, aunque no se llega a formalizar hasta después de su muerte por parte de su hijo, en el año 1527, y terminado en 1540. Aquí se puede ver el gran claustro, la iglesia, y por aquí hay otros restos de casas también de tipo mudéjar. Incluso aquí atrás hay una fachada que no se ha estudiado arqueológicamente todavía, pero es una fachada quizá de una mezquita, no está claro, porque por el interior no tiene nada, o sea, solo queda lo que se ve por fuera, por dentro no queda ningún resto, ¿no? No he traído fotos porque esto ha sido poco estudiado, pero en este caso el claustro no es un edificio de nueva planta, como hemos visto en los otros casos anteriores, sino que está reutilizando un palacio nazarí, del cual hace unos 15 años, pues en unas excavaciones apareció aquí una gran alberca en esta dirección, y parte de las crujías también son reutilizadas, a pesar de que no se ha llegado a hacer un análisis de paramentos de esas crujías, ¿no? Bueno, esto es la imagen de esa casa nazarí que había en la esquina del convento a fines del siglo XIX y a principios del XX. Estaba en un estado bastante precario. Se había hecho una entreplanta en el lado norte con un semisótano, y aprovechando la gran altura que siempre las edificaciones nazaríes tienen en las salas principales norte y sur, se le habían añadido galerías laterales, como también hemos visto ya en el convento de Santa Paula, y la gran alberca pues se había reducido a una pequeña alberquilla. Bueno, fue comprado por el Ayuntamiento de Granada en 1946
Y Francisco Prieto Moreno, pues a lo largo de las décadas siguientes, pues fue haciendo una serie de proyectos de rehabilitación, en los cuales pues instaló en la crujía oeste, aquí vemos, instaló la vivienda del conserje, que eso era algo habitual en los monumentos en aquella época para que ese conserje pudiera cuidar la casa y pudiera enseñarla, ¿no? Bueno, aquí tenemos la entrada original, que era una entrada en recodo, para que al entrar no se viera el patio, y otra entrada directa de época mudéjar, anterior a la formalización del convento, en la cual pues se entraba directamente a la sala norte. La casa pues tiene el tipo arquitectónico habitual en la arquitectura nazarí, con patio rectangular, con las salas principales en el lado norte y sur, y pórticos en esos dos lados solamente, y una gran alberca que va de lado a lado. Nosotros hicimos una restauración en el año 1991, y aquí pueden ver las obras ya posteriores a esa restauración, mirando al lado norte y mirando al lado sur. En el lado sur se conservaba originalmente, ya hemos visto en las fotos antiguas, una barandilla de tipo nazarí muy bonita, haciendo este dibujo, que se llevó al Museo de la Alhambra en las obras de Prieto Moreno, y Prieto Moreno pues puso en los otros dos lados que faltaban unas barandillas, pues bueno, y también en ese, porque se la llevó, pues unas copiando el modelo de la que había, ¿no? Quizás si volvemos hacia atrás podemos ver cómo aquí, solamente en este lado, existía la barandilla original, las otras habían desaparecido. Los capiteles de los dos pórticos eran diferentes porque en el pórtico norte eran unos capiteles típicos nazaríes, pero en el sur pues había unos capiteles reutilizados de época almohade, posiblemente, del siglo XII, con seguridad, de estos que llaman de orejas o de asas, porque tienen unos espacios como si fueran unas asas para cogerlos, ¿no? Y como ven, estos arcos son los típicos arcos de medio punto y peraltados nazarís, pero aquí estos arcos son muy deformes. ¿Por qué? Porque en algún momento pusieron estas columnas más altas. En principio debía de haber unas como las que hay aquí. Aquí se puede ver cómo en principio debía de ser el pórtico sur igual al norte, pero cuando quitaron esas columnas nazaríes demasiado débiles para soportar la planta alta, pues pusieron unas más grandes y entonces tuvieron que recortar los arcos, ¿no? Y esto se hace ya en época nazarí, porque por detrás, y por delante, los arcos tienen una decoración pintada original, pero que ya se adapta al arco recortado, no está pensada para el arco original, ¿no? Y también aquí se vio en las obras de restauración que aparecía pues una imposta a este nivel, al nivel original, que la vemos aquí, pero hacia allá, es decir, que originalmente la casa tenía 5 arcos, no tenía 3, o sea que hubo una transformación de esa casa ya en época nazarí y fue recortada y se hacen unas crujías laterales de modo que desaparecen los arcos laterales y de 5 pasa a 3. Y en la planta alta del lado sur pues hay unos zócalos pintados muy interesantes, típicos nazaríes, que también se encuentran en la planta alta del Corral del Carbón, muy parecidos. Bueno, sobre esas obras escribimos todos los participantes un libro, y después, en el año 2011, cuando ya consiguen que se vaya el conserje, se hacen unas nuevas obras ya para incluir esta crujía, que estaba dividida en habitacioncillas pequeñas, pues como zona de recepción del monumento, y se instala también aquí una nueva escalera y un ascensor, y se hacen unas excavaciones arqueológicas que no han sido publicadas nunca, y sorprendentemente pues aparecen 2 jardincillos laterales. Algo típico de la arquitectura nazarí, que están
apareciendo en la mayoría de los palacios que se están excavando en la Alhambra, es decir, la alberca central y 2 jardincitos laterales, pero que pues al final pues no se han recuperado, sino que se han pavimentado otra vez. Y también algo interesante que aparece en esas obras de 2011 es un ajimez encima de la entrada, que sería un elemento volado de madera con sus tacas de paso. Esto es un apoyo moderno, ¿no? Tendría su viga y unas tacas, pero que tampoco el arquitecto municipal consiguió permiso de la autoridad competente para manifestarlo, más que como un pequeño rehundido aquí en el enlucido, ¿no? Pero la imagen podía ser algo similar a esto. Bueno, y este es el resultado de esa nueva restauración en la que se volvieron a tapar los jardines y se pavimentó como si no hubieran aparecido en la excavación arqueológica. Bueno, y ya para finalizar, vamos a ver el monasterio de Santa Isabel la Real, de religiosas clarisas, fundado en 1501 por Isabel la Católica, pero en principio lo funda en la Alhambra, donde después está el monasterio convento masculino, porque aquí su secretario había empezado obras, había comprado casas para fundar un convento. Entonces Isabel le pide que se lo ceda y finalmente pues ya las monjas se trasladan en 1507 de la Alhambra aquí y empiezan a construir su gran claustro con su iglesia, pero mientras tanto pues empiezan a habitar en la principal edificación que había, que era el Palacio de Daralorra, un palacio de la familia real nazarí, construido a fines del XIV o principios del XV y que finalmente perteneció a la madre de Boabdil. Bueno, en la época de Torres Balbás, aparte de su actividad en la Alhambra, se preocupó de comprar y de restaurar pues, los 5 edificios más importantes que había en los años 20 de tipo andalusí, que estaban a punto de ser demolidos, que son Daralorra, la Casa del Chapiz, la Casa de los Girones, el Corral del Carbón y el Bañuelo. O sea, esos 5 edificios los compra incluso antes de tener el cargo de arquitecto de zona, conservador de monumentos de la zona de Andalucía Oriental, porque vemos que ya en 1927, 2 años antes de que le den ese cargo, pues ya está haciendo este plano en el cual pues, se ve la zona que iban a comprar del palacio y de la huerta anexa, y cómo en color rojo pues, indica los muros que había que hacer para cerrar las conexiones con el resto del convento y segregarlo. Claro, no pensaban comprar en principio este lado de Poniente, que después finalmente pues sí lo compran también, ¿no? Entonces ya esta sería la línea divisoria, aquí falta la prolongación, y vemos pues una mansión nazarí bastante modificada. Primero las monjas lo primero que hicieron fue, como las crujías eran bastante estrechas porque no era un palacio de gran extensión, pues para hacer su primera iglesia derriban esta crujía sur y la amplían y crean aquí una capilla con su presbiterio en esta zona. Bueno, estos son distintos planos del proyecto de Torres Balbás. Aquí vemos esa capilla con ese presbiterio, que después, cuando ya el convento se pone en marcha y se hace la iglesia, esta zona se queda como el patio de la enfermería. Entonces esa era la capilla de la enfermería, ¿no? También se van haciendo ampliaciones laterales, porque originalmente era de 2 plantas, pero en los laterales hacen las monjas una tercera planta. Esta sería la planta alta de la crujía nazarí, pero la planta extra ampliada en los laterales, que no existía originalmente.
Y aquí vemos la sección del palacio. Las habitaciones principales, como ya hemos visto en la Casa de Zafra, pues habían sido, dada su altura, hechas unas entreplantas, partiéndolas en dos, incluida el espacio de esa capilla inicial que hacen las monjas, con lo cual pues los arcos de sus pórticos habían sido destruidos, ¿no? Y vemos aquí cómo las habitaciones secundarias de época nazarí pues le habían puesto otra planta más encima. Entonces, Torres Balbás, en su proyecto, pues elimina esas entreplantas para recuperar los espacios y elimina también todas las construcciones anexas de muy poca calidad y recupera pues los tejados con sus correspondientes armaduras. Algunas con pequeños elementos conservados y otras pues no se conservaba ningún elemento. Bueno, aquí vemos cómo en esas construcciones muy heterogéneas que había en esta zona, pues en principio él propone derribarlas y recuperar una que tenía un techo importante y hacer aquí en esta esquina la vivienda del conserje. Vemos que la alberca no estaba centrada, sino que la alberca estaba descentrada y Torres Balbás no se planteó ponerla en el eje. Bueno, y aquí vemos en alzado esa sección con esas entreplanta y cómo en el proyecto pues recupera el espacio y hace unos arcos simplificados porque bueno, no se había conservado nada de la decoración. Bueno, esto es la imagen, hace unos arcos simplificados. Arriba, sin embargo, sí se había conservado unas yeserías estupendas en la galería, tanto hacia el patio como hacia el interior. Bueno, esta es la foto actual porque ya después Prieto Moreno centró la alberca, que originalmente estaba descentrada, como hemos visto en los planos iniciales, ¿no? Y esta es la otra, el lado sur, el lado de la capilla, donde también pues, se había hecho la entreplanta y se habían deteriorado los arcos, con lo cual pues, Torres Balbás, sobre las columnas, que sí se mantenían, hace los arcos simplificados. Bueno, en las excavaciones que él siempre hacía al iniciar sus obras de rehabilitación, pues excavó el suelo y vio que aparece un elemento muy curioso aquí, que no era una alberca, sino que era, porque recientemente se han hecho otras pequeñas catas, era un muro de una edificación anterior que había sido reutilizado como muro para levantar aquí esta crujía lateral. Por eso esta crujía tiene esta forma tan extraña, ¿no? Con una zona más ancha y otra más... Y la alberca pues había sido ajustada a ese muro y por eso no aparecía en el eje, ¿no? Entonces, hay ya un proyecto de Prieto Moreno, primero para quitar esta alberquilla que le parecía de poca cosa y hacer una gran alberca pues al estilo de la Casa de Zafra, por ejemplo, ¿no? Y también otra cosa que hace Prieto Moreno es que, porque a Torres Balbás no le dio tiempo a acabar esta obra, en lo que respecta a la vivienda del portero, que él planificó aquí, y Prieto Moreno pues ya después la hace y la planifica donde hoy día está, bueno, donde ha estado hasta hace poco tiempo y hoy día están las oficinas de recepción de la dobla de los visitantes, ¿no? Bueno, aquí vemos después que ya en planos de Prieto Moreno hijo, Joaquín Prieto Moreno del 70, esa alberca que había hecho pues se reduce y se convierte en la alberquilla pequeña pero en el eje. ¿Y eso por qué? Pues yo hasta hace poco realmente no lo sabía, pero un día conseguí meterme por dentro de un agujero que hay aquí y entonces resulta que sí existe esa alberca grande, pero por un arrepentimiento pues volvieron a hacer la alberca pequeña centrada y construyeron pues unas bóvedas y eso se convirtió pues en una especie de aljibe conectado a la alberca, pero que ocupa pues toda la extensión de esa alberca que hemos visto antes, ¿no? Bueno, estos son los planos ya con los laterales recuperando la altura original una vez demolidas las construcciones anexas. Y aquí en el mirador, pues Torres Balbás hace otra cosa.
lo que él encuentra es que este muro acomete contra el mirador y entonces pues él hace algo que no lo justifica realmente en el proyecto de obras, pues lo separa y crea aquí esta especie de espacio raro entre el mirador que mira al norte y este cuerpo lateral, pero espacio en el que siempre ha habido una grieta que todavía no se ha conseguido paralizar. ¿Por qué? Porque Daralorra está en la zona donde estaba el antiguo Palacio Cirí del siglo XI y apoya sobre la muralla y sobre una torre. Vemos aquí la muralla y la torre, pero la torre no coincide con el mirador, sino la torre coincide debajo de este cuerpo lateral. Entonces, claro, el apoyo diferente entre la cimentación muy buena de la torre y la cimentación mala del mirador de Daralorra, pues ha producido esa grieta por un asiento diferencial que es difícil de quitar mientras no se haga una actuación muy profunda. Bueno, sobre Daralorra, pues recientemente el Patronato de la Alhambra ha publicado un libro en el que hay estudios muy extensos de arabistas y en el cual pues yo he participado con el análisis arquitectónico mucho más extenso de lo que les he podido contar hoy aquí. O sea que si quieren consultar este trabajo pueden tener un mejor conocimiento del palacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que coincidirán todos ustedes conmigo en que es un auténtico placer tener aquí a Antonio compartiendo con nosotros una extraordinaria página no solamente de la historia de la arquitectura andalusí y su transformación en época cristiana, sino también una clase magistral sobre historia de la restauración. Historia de la restauración a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX con Torres Barbás, luego con Francisco Prieto Moreno y algo que él, bueno, que yo creo que en su modestia pues no ha recalcado lo suficiente. Estamos ante uno de los grandes protagonistas de la historia de la restauración contemporánea en Granada. Para nosotros, por lo menos para mí, ha sido un auténtico placer este viaje con alguien que ha intervenido en estos edificios en primera persona. Bueno, como suele ser habitual en este ciclo de conferencias, siempre dejamos pues unos minutos al final por si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario al conferenciante. ¿Sí? Antonio, mira, dentro de la redondela de Santa Isabel la Real hay dos cosas que no sé si son nazaríes o no. Una de ellas es una alberca, en el trozo de huerto que da al callejón, y otra es un aljibe. ¿Tú tienes constancia de eso? Sí, bueno, en el aljibe no he podido entrar, pero estuve con las arqueólogas que lo excavaron y más o menos sí me contaron cómo era, pero bueno, no he podido entrar, con lo cual no te puedo asegurar si es nazarí o puede ser posterior, ¿no? ¿Por el tipo de ladrillo podíamos datarlo? ¿Por el tamaño? El ladrillo en la época morisca, en el siglo XVI, era más o menos el mismo tamaño, o sea que es muy difícil, ¿no? No, en fin, no te puedo contestar con exactitud. Antonio, leí hace poco que una crónica antigua hablaba que ahí, junto a Daralorra, había unos restos de un baño, lo cual sería más o menos plausible. ¿Se sabe algo fehaciente de ese baño, si pudo estar o se ha encontrado algo, no? A nivel arqueológico, que yo sepa, no se encontró nada, ¿no? Y en general los palacios nazaríes solían tener su baño privado, la mayoría lo tienen, ¿no? Por eso me chocó. En algunos no se ha encontrado, ¿no? Pero bueno, es que en Daralorra tampoco, bueno, se ha excavado muy poquito, sí, y en el convento no se ha excavado nada, o sea que tampoco
niego que lo tuviera, ¿no? O sea, que es posible que lo tuviera, lo normal es que lo tuviera, ¿no? Sí, no era por si había alguna evidencia que se hubiera. No. Voy a informar, ha comentado lo que se ha visto. Lo que no me acordaba de decir en la presentación es que él, siguiendo lo que hicieron los Gómez Moreno, padre, el padre y el hijo, ha recorrido toda la carrera del Darro, por debajo lo que es el río Darro, investigando los restos que quedaban antiguos, que eso para mí es un privilegio. Digo, esto que ha visto no solamente por fuera, sino bien las tripas de estos edificios, con lo cual habla con conocimiento de causa. Bueno, pero eso lo hice cuando era joven, hoy día ya no lo haría, ¿eh? Sí, es verdad. Antes había un ciclo de la Granada subterránea, una empresa que estuvo explotando ese recurso, pero hay un problema fundamental de seguridad en el río Darro. Y no es solamente por las avenidas del río, sino porque, claro, cuando se transita por el subsuelo, puede haber problemas de seguridad civil, posibles atentados y cuestiones por el estilo. O sea que las pocas personas que lo han recorrido son unos privilegiados. O sea, bueno, ahora... yo lo hice precisamente porque en esa época... ¿Qué pasa? Tenía amistad con el grupo de subsuelo de la Policía Nacional, que son los encargados de controlar que no haya peligro en el subsuelo, ¿no? Entonces, gracias al equipamiento que ellos tenían y la experiencia, pues pudimos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Sí. Vale. Sí. Muchas gracias. El nivel, desde luego, ha sido un encanto escuchar a don Antonio y felicito, por supuesto, a los que están organizando este magnífico ciclo. Ha sido muy completa la conferencia, pero a mí me gustaría que aportara, si es posible, algo del convento que llamamos tan cariñosamente los granadinos Las Tomasas, porque quizás es el único que se ha quedado fuera, ¿no? Sí. Y tiene un gran legado también musulmán. Sí, tiene una casa morisca en la esquina suroeste que se quemó parcialmente en los años 30, pero bueno, todavía se conserva parte, ¿no? En casi todos los conventos hay zonas con casas del siglo XVI, ¿no? También en los de las carmelitas calzadas y descalzas quedan restos. Lo que pasa es que es difícil entrar y suelen hacer muchas obras y muchas veces hacen obras sin suficiente control arqueológico, digamos, ¿no? Yo en mi época de joven fui arquitecto municipal de Granada entre el 81 y el 87 y pude entrar a ver algunos de esos conventos y en general pues era para controlar obras que se estaban haciendo sin licencia, ¿no? Y sin un proyecto apropiado, ¿no? Que no hiciera perder parte de ese patrimonio que se conservaba en esa época, ¿no? Él ha sido también muy discreto y políticamente correcto en algunos casos, ¿no? Como en un anejo del convento de las Carmelitas Calzadas, pues se ha terminado desapareciendo algunas de estas casas moriscas. Yo creo que ahora mismo en las Carmelitas Calzadas, por ejemplo, quizá lo único que pueda conservarse puede ser el aljibe de esta época. Está todavía por estudiar, pero vamos, no sé si te atreverías a hacer algo parecido a lo que hiciste en su día con los aljibes hispano-musulmanes, entrar al interior de ese espacio. Sí, si consigo el permiso no hay problema. Yo, quiero expresar públicamente que igual que ha comentado Gómez Moreno, para mí habría sido un auténtico placer el poder tener acceso directo a ese magnífico conjunto de aljibes hispano-musulmanes y tengo que expresar públicamente mi sana envidia al respecto. Bueno, quería preguntarle, ahora que se están realizando las obras de restauración del Hospital de San Juan de Dios, que también fue convento,
¿tiene constancia de que hayan aparecido restos nazaríes en el edificio? No, no creo que haya aparecido nada, porque ahí no, en principio no había nada. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que podemos reiterar públicamente nuestro agradecimiento a Antonio Orihuela por su magnífica conferencia, que ha sido pues realmente un auténtico placer. Y bueno, antes de irnos, simplemente dos, tres cuestiones de orden. Una, anunciar, aunque se anunciará lógicamente a través de las redes sociales, a través del sistema de comunicación de Internet de la Asociación Cultural Nuevo Inicio, bueno, pues recordarles que la próxima charla aquí en la Curia de Granada pues será el jueves 18 de mayo a las 8 de la tarde, una hora más para este tiempo primaveral, que va a versar sobre la Inmaculada en el arte granadino y para la que tenemos la suerte de contar con Andrés Molinari, yo creo muy conocido por todos nosotros. Se complementará con una visita el sábado 20 de mayo con una ruta guiada, una ruta urbana por la Granada Inmaculista a cargo del doctor historiador del arte Isaac Palomino Ruiz. Y bueno, la segunda cuestión, recordarles que este sábado a las 11:30 o 11:30, a las 11:30, que no me equivoqué. Bueno, pues tendremos la ocasión de hacer una visita guiada con el profesor Gómez Moreno a la iglesia de Santa Isabel la Real. A la iglesia solamente, no entran los espacios monásticos de clausura. Esa visita pues tendrá un aforo limitado que en principio pues alcanzará a las personas que están en esta sala. Exclusivamente porque, bueno, y creo que ya estamos muchos realmente, muy bien avenidos, pero una cantidad que yo creo que ya casi excede el aforo del propio templo. Y bueno, finalmente también, como bueno, es algo que podrán ver allí también, las monjas de Santa Isabel la Real acaban de publicar pues una guía histórico-artística de su templo, que bueno, pues que yo creo que será una oportunidad poder conocer una vez concluida la visita. Y bueno, yo creo que nada más, agradecerle su presencia, su atención, su paciencia y esperemos que sigan disfrutando con este ciclo cultural sobre la Granada conventual. Muchísimas gracias.